Hay una tendencia que para nosotros es una tendencia estructural de que los precios internacionales del carbón están cayendo. Como lo mencionó Wilson, han llegado a un mínimo de $33 la tonelada, por debajo del precio doméstico, ¿no? Y los costos de producción del carbón están entre 30 y $35, ¿no? Entonces por un tiempo han estado produciendo a pérdida. Actualmente está entre 50 y $55 la tonelada. Pero el carbón térmico, el carbón que se exporta a La Guajira y el Cesar, principalmente se usa para generación eléctrica, ¿no? Las termoeléctricas utilizan carbón, pero en la mayoría de los mercados se está procediendo al cierre de estas plantas, ¿no? Por consiguiente, va a caer la demanda de carbón en el mundo, ¿no? Como explicaba Wilson, es el combustible que más contamina, ¿no? Entonces, los países, por los acuerdos de París, etcétera, están avanzando en el cierre, ¿no? Colombia es reconocido por todos, tiene un carbón de excelente calidad, pero fíjense, la ubicación de Colombia está lejos de los mercados. Colombia tiene que viajar, por un lado, a Europa, que era su mercado más próximo, y por otro lado, tiene que dar la vuelta al África y para llegar a la India o a China, ¿no? O cruzar por el canal de Panamá encarecen los costos, ¿no? Pero fíjense, Estados Unidos es un gran productor de carbón, Rusia es un gran productor de carbón, Australia, etcétera, Sudáfrica. Entonces, Colombia está muy lejos de los mercados, ¿no? Uno de los mercados más importantes para el carbón colombiano es Turquía, pero Turquía está muy próxima a Rusia y Rusia muy pronto va a tener un puerto para abastecer de carbón a Turquía. Entonces, el mercado de Turquía se puede ver erosionado rápidamente, ¿no? Aquí está un gráfico. Colombia ha hecho grandes esfuerzos para diversificar los mercados, ¿no? Les decía, Turquía es su mercado más importante y es el que está en más riesgo. Otros países de Europa también consumen carbón colombiano, es el 20%. Y claro, los mercados europeos son los que están avanzando más rápido en sustituir el carbón ya sea por gas natural, que también está con precios bajos, o por energías renovables. Wilson lo ha mencionado, Colombia tiene reservas de carbón, especialmente La Guajira, el Cesar, pero también hay otras operaciones y hay el otro carbón, el carbón que se usa, el carbón coque, que se utiliza especialmente en siderúrgica, ¿no? Entonces, el carbón es un recurso importante y las reservas que tiene Colombia son gigantes. Los datos básicos, ¿no? O sea, se estaba exportando alrededor de entre 80 y 90 millones el momento más en total de carbón térmico, ¿no? Esas exportaciones sí tienen un monto importante, ¿no? Son como 8.000 millones de dólares, un poco menos. Pero en términos de cuánto aportan al PIB es solo un 1%, ¿no? En términos macroeconómicos no es una cifra tan significativa, ¿no? El carbón es importante por dos factores, ¿no? Generan regalías e impuestos, eso es importante en términos fiscales, pero en términos territoriales es más importante por los empleos y la actividad económica que genera, ¿no? Las tres operaciones, Drummond, Prodeco y Cerrejón especialmente, generan entre empleos directos e indirectos, el 2018, 13.000 empleos, ¿no? Empleos que en las condiciones de las economías de La Guajira son importantes, ¿no? Ustedes conocen, yo lamentablemente solo he leído sobre La Guajira y no he visitado personalmente, pero la economía los datos económicos es que casi el 50% de la economía está vinculada al carbón, ¿no? Y el resto son actividades que tienen que ver con servicios, con comercio, y no hay otras actividades que estén aportando, que estén generando exportaciones o estén generando actividad económica, ¿no? Muy rápido, ¿no? Primero, el contexto internacional nos muestra un panorama poco optimista para las exportaciones de carbón.
las tendencias que ha mencionado Wilson son reales. El cambio climático está impulsando a dejar de consumir carbón, especialmente en Europa. Los países que consumen carbón, China e India, están reduciendo también su demanda y son productores al mismo tiempo. Entonces, es difícil pensar que se va a retornar a un momento en que se tengan precios importantes del carbón. O sea, los precios de antes, de alrededor de $80, es difícil que vuelvan. Y el carbón colombiano está muy lejos de los mercados, ¿no? Entonces, eso sí va a tener un impacto macroeconómico, un impacto en el presupuesto, en la fiscalidad. Se van a reducir los ingresos fiscales tanto por impuestos y se van a reducir las regalías. Pero ese no es un problema muy grande. Colombia macroeconómicamente puede sobrellevar esas dificultades. El petróleo es mucho más importante que el carbón, ¿no? Entonces, el impacto macroeconómico, conociendo la economía de Colombia, pienso que es administrable. Entonces, pero en cambio, el impacto en las economías del Cesar y la Guajira sí va a ser fuerte. Una contracción de un 50% de la demanda se traduciría en reducción de empleo, en reducción de actividad económica, etcétera, y eso tiene un impacto multiplicador, ¿no? No he tocado por razón de tiempo el tema de las regalías. A pesar que los dos territorios, Cesar y La Guajira, han recibido importantes recursos por regalías, el uso de las regalías no se ha traducido en promover nuevas actividades productivas o mejorar las capacidades productivas de los territorios, ¿no? Es más, el uso efectivo de las regalías por los municipios productores ha sido muy pobre, ¿no? Un porcentaje de alrededor del 25% es lo que efectivamente se ha logrado traducir en proyectos, ¿no? La burocracia ha ralentizado mucho el proceso. Las empresas han hecho algunos esfuerzos para articularse con la economía de los territorios, pero es una articulación básicamente de contar con algunos proveedores de servicios, ¿no? Seguridad, contabilidad, transporte, etcétera. Son pequeñas actividades que se contratan en los territorios y que generan una dinámica económica, pero que no resuelven la dependencia de la actividad del carbón. Si siguen estos precios bajos, la continuidad de las operaciones se pone en duda, ¿no? Ustedes han sabido que Prodeco ya, por ejemplo, ha pedido la autorización para suspender las actividades. Y se escuchan rumores constantemente de las dificultades que tienen tanto Drummond como Cerrejón, ¿no? Entonces, para que estas operaciones continúen, eventualmente se tendrían que reducir las cargas fiscales, ¿no? Finalmente, yo pienso que no estoy afirmando que es inminente el cierre de la actividad económica de la explotación del carbón. Lo que vemos son una perspectiva negativa y que hay que prepararse, ¿no? Y eventualmente la contracción va a ser gradual, pero en ese momento hay que construir alternativas de empleo, de actividad económica y de nuevas inversiones para el territorio.